¿Sabías que hoy es el Día Nacional del Emprendedor? Algo que debemos celebrar en nuestro país porque el paraguayo se destaca por su creatividad, se destaca por el trabajo y por el esfuerzo que realiza en todos los días salir adelante. Muchísimas son las familias, se hablan de más de 700.000 negocios según una de las últimas estadísticas de 2023 que son gerenciados por sus propios dueños, o sea, son negocios que se emprenden y el emprender tiene mucho riesgo, tiene mucha valentía, así que un saludo grande a cada uno de los emprendedores que también están presentes como parte de nuestra teleaudiencia. Y qué mejor que celebrarlo con una visita especial y para eso ya está con nosotros Martín Medina. ¿Cómo estás, mi querida Claudia? El saludo, por supuesto, de saludarte a vos, el placer de acompañarte como todos los días. Bueno, qué gusto porque sabes que la visita especial realmente vamos a anunciar ahora, vamos a tener la presencia de Guillermo Arce. Él es el CEO de las startups paraguayas y vamos a, entender un poquito también, ¿verdad?, de qué se trata esto. Y ya le tengo que dar la bienvenida. ¿Cómo te va, Guillermo? Buenas tardes, bienvenido a América Noticias, segunda edición. Estamos obviamente ya felices de recibirte. ¿Cómo estás? Hola Martín, muy buenas tardes ya hasta este momento. Muy amable la invitación, para mí obviamente es un gusto. Justo en el Día del Emprendedor, esa es una muy linda coincidencia. Así que nada, muy feliz, muy contento de estar acá y para apoyar, aprender en lo que se pueda. Bueno, Claudia, tenemos que contarle también a toda la teleaudiencia que Guillermo, además también, de ser el CEO de las startups, es también, el líder, el founder de lo que viene a ser también una aplicación que obviamente también es sumamente útil, que se llama Reva. Está bien pronunciado, ¿verdad? Sí. Reva, por ejemplo, que también tiene mucho protagonismo. Él también estuvo hablando un poco con nosotros también en el segmento El Click, que obviamente desarrollamos también dentro de América Streaming, todo lo que tenga que ver con el mundo tecnológico, pero te invito también, Claudia, obviamente a que vayamos desglosando un poco también esta entrevista porque estamos Reva muy curiosos. Es una aplicación referente, Martín, ¿verdad? Yo no juego pádel, ¿verdad? Pero sí sé, ¿verdad? Todo mi entorno juega, mis hijos son re fanáticos, ¿verdad? Y creo que ¿quién no conoce a alguien que juega pádel? Y la verdad que cambió la dinámica en la que se tenían que hacer las reservas, porque antes vos tenías o que llamar o ir al lugar, ver cómo hacía, a lo mejor tenías suerte o no, y ahora es un placer porque vos reservás y ya te tenés que presentar nomás después a la hora que quedó confirmada tu reserva. Así que me parece genial, ¿verdad? Como que aprovechar también todo este empuje que se dio después de la pandemia, que la gente empezó a digitalizarse y a ser más amigable con la tecnología, le empezó a ser mucho más amigable, Guillermo. Sí. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, te saludé. Sí, obviamente tuvo su empuje, su cambio de paradigma, digamos, la pandemia. Eso fue muy interesante. Nos abrió un montón de puertas que realmente, capaz que no estaban cerradas, pero definitivamente aceleró. Y sí, un poco la idea era esa, justamente nosotros, la plataforma nacía en su momento con el fútbol, más que nada, hace 8 años atrás aproximadamente. Y bueno, hoy sirve para prácticamente cualquier deporte, para fútbol, para pádel, para tenis, siendo los tres más grandes, pero tenemos realmente de todo. Y bueno, después sí se fue expandiendo a lo que son los torneos, a los rankings y después con el tiempo a otros países. Entonces realmente estamos muy contentos de todo lo que estamos logrando hasta este momento. Qué llamativo también, querida Claudia, querida teleaudiencia, mi querido Guillermo, porque tengo que contarle esto, ¿verdad? Tuve obviamente el placer de conocer un poco más su historia, también un poco previo a esta entrevista. Y bueno, y me llama mucho la atención, ¿sabes por qué, mi querida Claudia? Porque si bien Guillermo, arrancó haciendo la aplicación Reva, eso también le direccionó y le situó a que hoy sea el CEO de las startups, porque hay una historia también, ¿verdad?, bastante particular, pero es interesante saber de que cómo, por ejemplo, el sueño del emprendedor se puede, convertir hasta en ser el máximo líder, porque hoy, si querés regularte, evidentemente le tenés que conocer a Guillermo, ¿verdad, mi querida Claudia? Acá también hay otro tema que me gustaría preguntarle a Guillermo, ¿verdad?, sobre el tema de la digitalización. Por mucho tiempo se decía que Paraguay, qué atrasados que estamos, vos sabés que la tecnología no llega a Paraguay y sin embargo vos sabés que Paraguay siempre fue como un semillero para las telecomunicadoras. Por ejemplo, sabes que varios productos se generaban acá, como el mercado es pequeño te da la posibilidad de testear y una vez que funciona se lleva a otro país, ¿verdad? Entonces eso pasó bastante, nosotros no sabíamos nomás, ¿verdad? A lo mejor es como pasa en el backstage, pero Paraguay hoy, ¿podés decir, Guillermo, que sigue como atrasado en temas tecnológicos? No diría que atrasado. Siempre digo, con respecto a nuestros vecinos, que son bastante grandes, obviamente, nosotros tenemos que sentir respeto, pero nunca miedo.
Entonces, estamos quizás algún paso atrás en alguna cosa muy específica, si se quiere, pero no diría tan atrasados con respecto a la región y sobre todo estamos experimentando un crecimiento muy acelerado en todo lo que es digitalización de las cosas y eso también obviamente atrae el interés de otras empresas, rubros, Sí. inversión, etcétera. Y se vuelve muy llamativo eso en nuestro sector y bueno, después se puede obviamente trasladar y visibilizar dentro de todo dentro de todo el ecosistema. Claudia, Guillermo, así para hacerla breve y corta, ¿verdad? Hablando un poco también pensando en la teleaudiencia que a lo mejor no tiene como esa cercanía. Creo que los términos principales, digamos, protagónicos pueden ser el famoso e-commerce y la famosa startup, ¿verdad? Que en realidad ambas tienen, digamos, la funcionalidad de ser como una empresa, simplemente uno tiene más bien como una presencia digital y otro a lo mejor puede funcionar de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo uno, digamos, o en qué momento uno puede, digamos, pretender o decir, bueno, este emprendimiento que yo quiero hacer va a lograr convertirse a lo mejor más adelante en un e-commerce o va a llegar a ser una startup? ¿Cómo es ese, digamos, proceso creativo hasta llegar a la realización, por supuesto, mi querido Guillermo? Claro, claro, buena la pregunta igual. Por definición, digamos, una startup es un emprendimiento de base digital con potencial de escalamiento exponencial. En español, porque esa es la definición de diccionario, digamos. En español eso significa que mis ingresos suben no en la misma medida que mis gastos. Con respecto a una, por ejemplo, industria tradicional, que no digo que una esté mal y la otra bien, es simplemente la diferencia. Nosotros operamos hoy con 12 personas en total dentro de la empresa y estamos trabajando tenemos operación en 4 países, clientes en 7 y estamos atendiendo alrededor de 550 locales más o menos. Para nosotros alcanzar, vamos a inventar 1000, vamos a suponer que las cosas salen súper bien y alcanzamos 1000, necesitaremos 1 o 2 personas más. Entonces, eso es lo que hace que la startup sea distinta, digamos, que yo puedo atender, duplicar, ponerle mi capacidad de demanda y no así mis costos. Entonces, esa sería más o menos la diferencia. Y para que la gente se haga un poco una idea también, ¿verdad? Independientemente a tu función de ser founder o de ser, digamos, líder de Reva, ¿qué es el trabajo del CEO? O más o menos así, hablando un poco, ¿verdad? En lenguaje cristiano, ¿verdad? Como decimos un poco, ¿verdad? Básicamente, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que es el CEO? Guillermo, Epiopea, van a decir los paraguayos, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente es el gerente general. Significa Chief Executive Officer, que es gerente general. Quizás es el nombre nuevo que se le da por una cuestión de cultura, quizás, pero es la misma cosa. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Y es un todólogo. Yo, literal, dentro de Reva, en estos 8 años, fui atención al cliente, desarrollé, más allá de que mi código ya no esté en ninguna parte de lo que yo escribí, pero básicamente hice eso, vendí, trato con los inversionistas, cobré, o sea, literal hice de todo. Entonces, más o menos te diría que es un todólogo, pero la función principal es esencialmente articular, digamos que todo el mundo tenga las herramientas necesarias para poder llevar adelante el proyecto que necesita y eso obviamente implica saber delegar las cosas. Y si de repente está una persona, un emprendedor que tiene una gran idea, dice, yo quiero hacer un e-commerce, quiero hacer una startup o algo así, ¿cómo yo te puedo contactar, Guillermo? O de repente, ¿puedo yo preguntarte algo a vos? ¿O cómo eso se hace para claramente también, ¿verdad?, tener la asesoría y hacer lo correcto, ¿verdad? Porque hay que regularse y por sobre todo también estar en el marco legal. Claro, por supuesto. Justamente en ese espíritu fue que nosotros creamos la comunidad de startups, con el objetivo de que, a ver, a mí me tomó 8 años llegar hasta acá. Al que viene detrás no le puede tomar 8, le tiene que tomar 4 o incluso quizás 2, porque tiene que servirle mi experiencia para aprender de los errores que yo ya cometí, que son muchos, para no equivocarse en lo mismo y acelerar el proceso. ¿Y cómo me pueden encontrar? Y me pueden encontrar en LinkedIn, que es una plataforma más bien profesional. Puede ser en la comunidad de startups, justamente, que quizás se puede publicar después el link.
básicamente en cualquier lado. Bueno, eso por ejemplo es interesante, Claudia, saber que existe una comunidad de startups y que por supuesto está gerenciado por gente seria del rubro. Sí, vos sabés que me parece interesante ahí un tema que mencionaba Guillermo, esto del aprendizaje, ¿verdad? Y para que vean nomás cómo el paraguayo no es egoísta, digamos, porque voy a decir, aprendí y bien podría decir, no, vos sabes que el resto que viene va a ser mi competencia, me puede estar comiendo mi mercado, canibalizando mi mercado, ¿verdad? Entonces como que haya esa intención de decir, no, vamos a juntarnos y a ver cómo puede ser mejor, a que se le haga el camino más fácil al que está detrás. Y lo del todólogo, eso es lo que representa al emprendedor, ¿verdad? Esta mañana yo contaba también, en algún momento cuando yo hice mi primer emprendimiento. ¿Te sentías identificada? Claro, no, yo era la recepcionista, ¿verdad? Me llamaban y me decían, ¿podemos hablar, por favor, con facturación? Sí, un momento, hola, y cambiaba la voz, haces de todo, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que rescatar un poquito. Vos estás en el mundo digital, pero ese espíritu emprendedor, esas ganas de tener algo, hay que celebrar y hay que motivar. Y mira, gente que ya lo hizo, que quiera enseñarle a los demás para hacerlo más eficiente en menor tiempo, está muy bueno. Y te quiero consultar. ¿Vos crees que hay viabilidad para que esto también se convierta en una industria, ahora lo de las startups, para que nosotros exportemos tecnología, exportemos apps, software? ¿Cómo lo ves eso a nivel internacional, el posicionamiento de Paraguay y las oportunidades, Guillermo? Ese yo diría que es el desafío de nuestra comunidad justamente. De hecho que hoy hay unas cuantas startups que están exportando tecnología y dentro de la comunidad tenemos alrededor de 80 otras startups a nivel Paraguay, justamente no solamente Asunción, que están haciendo cosas muy interesantes, ya sea en ganadería, en finanzas, en educación, etcétera. Hay un montón. Y esto también es importante resaltar que es para todas las edades, no hay una edad específica, digamos, gente que tiene tantos años o tan pocos años, no importa. Y sí nos veo como un referente de la región exportando tecnología, exportando talento. Por diferentes cuestiones compartimos, por ejemplo, la misma zona horaria que New York, entonces eso nos hace súper atractivos en ese sentido. Para el exterior, digamos, no tenemos muchas condiciones, o sea, nuestras condiciones impositivas son favorables. Entonces quizás no desde el punto de vista de yo desarrollo algo que yo mismo vendo, sino yo colaboro y trabajo en una empresa que está en Estados Unidos. Entonces ahí aprendo y después exporto lo que aprendí y así nos vamos. Pero sí, es súper posible. De hecho, Claudia, yo creo que hay que acentuar un poco también, ¿verdad? Que es mucho más fácil ser digamos, un incursionista. O sea, todo bien contigo, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Pero vení acá a Paraguay, te invitamos, ¿verdad? Porque estar acá en Paraguay, ¿verdad? Es un gran desafío. De hecho, también yo creo que a nivel, digamos, internacional, la gente se queda hasta sorprendida porque, digamos la verdad, ¿verdad? Si bien Paraguay tiene una brecha muy lejana, en tecnología no tanto, ¿verdad? Y por sobre todo lo bueno es que por eso acá en el noticiero también habilitamos estos espacios donde claramente nos enteramos de que existen figuras serias, donde uno también se puede, digamos, sostener. Como ejemplo nomás, Martín, te quiero marcar el tema del QR, que para mí es un placer, porque hacer todo con el QR, pagar con el QR, la información ahí. Vos sabés que eso es algo que yo por primera vez lo vi acá. Ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en Europa, ¿verdad? Primero acá. Y era muy incómodo que los primeros viajes que salía era así, hola, te voy a pagar. Y después, no, tiene que ser con la tarjeta o tiene que ser, todavía no teníamos ni Apple Pay en esa época, ¿verdad? Porque ahora pasás con el teléfono, pero tenías que usar la tarjeta física, era tan incómodo porque decían, no, allá en Paraguay es mucho más fácil, el QR y listo. Entonces sí creo que esto también, lo digital y lo que es la tecnología, está derribando fronteras y haciendo que la globalización nos permita a nosotros jugar en otras ligas que a lo mejor antes no íbamos a tener acceso, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho que al final, si tenemos un gap, una brecha del tamaño que sea, al final es una oportunidad. Porque entonces quiere decir que hay algo por hacerse y hay alguien, una persona común, como cualquiera de nosotros, que puede decir, hey, yo eso quiero solucionar de la forma que sea. Y para crear una startup, digamos, lo único que necesitas es encontrar el problema y dar una solución. Y a partir de ahí empezar a hablar con gente. Hola Martín, ¿cómo estás? Tengo esta idea. ¿Tenés este problema? Sí, tengo. Bueno, y vamos por ahí. Después, hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Tenés? Y así te vas. Y eventualmente te vas a dar cuenta si
eso es o no es un negocio y listo, pero definitivamente sirve para derribar estas barreras. Y lo interesante también, obviamente, invitarle a la gente a que se vaya ayornando, porque bueno, a cada 5 años o menos incluso va a ser 100% inteligencia artificial, 100% con incursionamiento en lo digital. Hasta podemos tener compañeros digitales, podemos tener, ¿verdad? Y de hecho, Claudia, ¿verdad? Lo que hablábamos un poco de eso de ser recepcionista, ser tu manager, ser de todo un poco. Luego, sí. Hoy yo creo que se traslada también, ¿verdad? Pero a la presencia, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, Guillermo, ¿verdad? O sea, es posible crear, por ejemplo, los agentes que te puedan ayudar dentro de la empresa o no, ¿verdad? Corregime vos que sos el más entendido. Sí, bueno, no sé si el más entendido, pero a ver, esto puede evolucionar a puntos que todavía no nos imaginamos que vimos en película. Te doy un ejemplo. Hay periodistas deportivos acá en Paraguay y afuera también que graban una inteligencia artificial de sí mismos con ciertos parámetros, permisos y cuestiones específicas como para poder cubrir un evento y otro en simultáneo. Entonces multiplican su presencia y se pasa un poco esto que vos decís, que por ahí suena disparatado, ponele, pero pasa esto de que tenés una persona acá y otra acá y está la persona que no está físicamente. Es muy loco, pero puede pasar. Mira, eso es sumamente interesante y a mí me gusta también porque, bueno, hablando un poco, ya que hablaste de fútbol, que a todo el mundo le gusta el fútbol, seguramente también se viene el tema del análisis táctico. No sé si vos viste, mi querida Claudia, hoy todo el mundo ya está analizando de cómo a lo mejor la pelota podría ir a la cancha. Y yo cuando veo este tipo de cuestiones pienso también en toda la inversión, en toda la creatividad que hubo detrás también, porque si bien hoy vemos ya el resultado, hay un trabajo previo, hay un equipo, una creación. Pero ahí está algo muy importante, que yo creo que varias de las startups nacen así, ¿verdad? Lo que decía Guillermo, yo veo un problema y quiero solucionar. Me imagino que en algún momento vos dijiste, ay, ¿cómo no me quiero ir a la cancha de fútbol, a la cancha de pádel a averiguar? Qué gusto daría que mi teléfono me diga, ay, me quiero ir, ya está. Me imagino que así habrá surgido lo tuyo, ¿verdad? Entonces, qué importante es estar pendiente. Las oportunidades están a lo mejor en la palma de tu mano, ¿no? Absolutamente. Y algo que a mí siempre me gusta contar también, querida de la audiencia, es que, lo digo siempre, Claudia, en Estados Unidos, donde sabemos que la manzanita es el protagónico, hasta la gente se inventó guardarte lugar en la fila, obviamente vendiéndote a través de la web. Imagínate vos la visión que tenían. Yo te vendo, vos, cuando vengas acá yo te doy el ticket, hacemos el cambio, espectacular. Cuando yo me enteré de esta historia dije... Como en la fila fuera de la tienda. Exactamente. Entonces, yo estuve haciendo fila en las tiendas. Desastroso. Y la próxima podés a lo mejor entrar a la web, te compras que alguien te espere el turno. Y sabes que eso podemos replicar acá en Paraguay en un famoso lugar, ¿verdad? Pero que tiene que ver con el nosocomio, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Hablando un poco de eso. Pero son ideas hasta replicables. Y algo también que le tengo que contar a la teleaudiencia, yo pues estoy aprendiendo mucho, mi querida Claudia, también, ¿verdad? De la gente que es sumamente entendida. Lo importante es tratar de transmitir todo. Y quería simplemente contar esto que estuve aprendiendo en estos últimos meses, de que es bueno también buscar un problema, así como dijiste, mi querida Claudia, y por sobre todo crear esa solución con una posible aplicación a nivel regional, mundial, etcétera. Y ahí es donde la idea más funciona, ¿verdad, mi querido Guillermo? Siempre que pensemos en algo que pueda funcionar acá en Asunción, en Chicago, se pueda replicar también en París, algo por ahí, ¿verdad? Va por ahí, Guillermo, ¿verdad? Sí, de hecho que el desafío por ahí que tenemos hoy acá todavía es pensar un poquito más a nivel regional, digamos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Claudia, esto de que varias telefonías testean su producto acá por Paraguay, dentro de todo es chico y tenemos que hacer las paces, digamos, con eso, pero es un excelente laboratorio de experimento. Es decir, equivocarte en Paraguay es barato, es rápido y la gente, digamos, no te va a crucificar hablando mal y pronto por equivocarte. Entonces, encontrar un problema que por ahí es un problema en Asunción, después verificada, probada en Ciudad del Este, probada en Encarnación, probada en las diferentes ciudades, por ahí en Coronel Oviedo, en Pedro Juan, etcétera, y después tratar de ver, ver si ese problema también existe en las ciudades vecinas que nosotros tenemos los dos vecinos o dos de los vecinos más grandes de la región al lado.
Entonces, eso sería clave como para poder decir, bueno, esto que yo estoy pensando es un problema y tiene futuro. Bueno, qué espectáculo, qué gusto haberte recibido en esta sección tecnológica. Es un placer absoluto, ¿verdad? Mi querida Claudia, aprender un poco de esto. Y bueno, espero, mi querido Guillermo, que volvamos a hablar muy pronto, oportunamente, y tengamos más novedades y también. Feliz día, ¿verdad? Sí, Le felicitamos a Guillermo por el Día del Emprendedor. Bueno, y que sea extensiva a cada uno de los emprendedores de Paraguay. Sí, sí. Y fue sin querer encima, así que bueno, gracias. Muy contento de estar acá y obviamente agradecerles y también abierto para la próxima, súper emocionado también. Estupendo. Bueno, gracias Guillermo, gracias Claudia. Mañana vamos a estar obviamente hablando más de las novedades tecnológicas y por sobre todo también con los protagonistas.